Imagina que es el 1 de diciembre de 2001. Eres un dentista llamado Carlos, que vive en un barrio de clase media en Buenos Aires, Argentina. Tienes una esposa, 2 hijos, y una modesta cuenta de ahorros en dólares estadounidenses, en un banco argentino de buena reputación. Has hecho todo bien. Has ahorrado, has sido responsable y has confiado en el sistema. Y esta mañana te despertaste para descubrir que el gobierno ha congelado todas las cuentas bancarias del país, incluida la tuya. La política se llama el corralito. Significa pequeño corral, como una valla para animales. Y eso es exactamente lo que es. Tu dinero está ahora atrapado detrás de una valla que no puedes saltar. Solo se te permite retirar 250 pesos por semana. Eso es todo. Los ahorros de tu vida, el fondo para la educación de tus hijos, tus reservas de emergencia, todo ello, bloqueado por un decreto gubernamental firmado a medianoche mientras dormías. En 3 semanas, el peso argentino, que había estado anclado 1 a 1 al dólar estadounidense durante una década, se devalúa forzosamente. Tus ahorros denominados en dólares se convierten a pesos por ley. Luego, esos pesos pierden el 70% de su valor. No hiciste una mala inversión. No apostaste. No especulaste. Simplemente creíste que el sistema financiero cumpliría sus promesas. Y en el lapso de 30 días, perdiste todo lo que habías construido en 20 años. Ahora imagina otra familia. Viven a 4 cuadras. El mismo barrio, el mismo nivel de ingresos, la misma profesión. De hecho, el esposo también es dentista. Y sin embargo, 6 meses después del colapso, esta segunda familia no está haciendo fila en un banco cerrado. No están racionando comida, no están eligiendo entre electricidad y las cuotas escolares. Están tensos, sí. Están incómodos, pero están intactos, funcionales y solventes. La diferencia entre estas 2 familias no es suerte, no es información privilegiada, no es riqueza. La diferencia es una serie de decisiones silenciosas y poco dramáticas tomadas meses, y en algunos casos, años antes de que la crisis se hiciera visible. Decisiones que parecían extrañas en ese momento. Decisiones que sus vecinos no entendieron. Decisiones que, cuando se estudian en docenas de colapsos económicos que abarcan un siglo de historia financiera, resultan ser casi idénticas cada vez. Esto no es teoría, es historia documentada. Y el patrón es tan consistente en tantos países y décadas diferentes que ignorarlo requiere un esfuerzo genuino. La mayoría de la gente cree que sobrevivir a un colapso económico se trata de predicción, de sincronización, de saber cuándo viene el colapso y salir justo antes de que ocurra. Esa creencia es errónea. Y es errónea de una manera que importa profundamente, porque lleva a la gente a hacer exactamente lo contrario de lo que realmente funciona. Las familias que sobrevivieron a la crisis argentina de 2001, las familias que superaron la Alemania de Weimar en 1923, las familias que resistieron la crisis de la deuda griega en 2010, las familias que aguantaron la hiperinflación en Zimbabue en 2008, no predijeron el momento del colapso, ninguna de ellas. Lo que hicieron fue algo mucho menos dramático y mucho más efectivo. Organizaron sus vidas para que un colapso, cuando quiera que llegara, cualquiera que fuera su forma, no los destruyera por completo. No predijeron, se prepararon. Y hay una enorme diferencia entre esas 2 cosas. La razón por la que esta distinción importa es estructural. Los colapsos económicos no se anuncian con un solo evento. Se desarrollan por etapas. Y para cuando la persona promedio reconoce lo que está sucediendo, las salidas más importantes ya se han cerrado. Los controles de capital vienen antes de la devaluación. Los feriados bancarios vienen antes de la reestructuración. Las restricciones a las importaciones vienen antes de la escasez. La secuencia es casi siempre la misma. Y las familias que sobreviven son las que actuaron durante las primeras etapas, cuando la medida aún parecía innecesaria. Cuando sus amigos les decían que estaban exagerando, cuando el gobierno aún insistía en que todo estaba bajo control. Deja que eso se asimile.
La ventana para la acción efectiva es precisamente el periodo durante el cual la acción parece irracional. Esa es la trampa. Y es una trampa que ha atrapado a la clase media en prácticamente todas las crisis monetarias de la historia moderna. Para entender lo que estas familias hicieron de manera diferente, primero hay que entender la anatomía de un colapso. Porque las decisiones solo tienen sentido cuando se ve la secuencia a la que respondían. Cada colapso económico importante en los últimos 100 años ha seguido una arquitectura notablemente similar. Los detalles cambian, la moneda cambia, el país cambia, pero la estructura esquelética es casi idéntica. La primera etapa es la acumulación de desequilibrio. Esta es la fase más larga y la menos visible. Puede durar años o décadas. La deuda crece más rápido que la producción productiva. El gobierno incurre en déficits fiscales que se expanden lo suficientemente lento como para parecer manejables. El Banco Central acomoda esos déficits con una política monetaria ligeramente demasiado laxa año tras año, acumulándose silenciosamente. La moneda parece estable porque la confianza, no los fundamentos, la mantiene en su lugar. Durante esta fase, prácticamente todo el mundo está cómodo. Los precios de los activos están subiendo, el crédito está disponible, y los salarios incluso pueden estar creciendo en términos nominales. No hay razón para preocuparse, y por lo tanto, nadie lo hace. La segunda etapa es la aparición de señales de estrés. Son técnicas, oscuras, y fáciles de ignorar. La diferencia entre los rendimientos de los bonos del gobierno y las tasas de referencia se amplía. El Banco Central comienza a intervenir en los mercados de divisas con mayor frecuencia. Las salidas de capital aumentan, pero se informan como fluctuaciones normales. La inflación comienza a desviarse por encima del objetivo, pero el gobierno cambia la forma en que se mide la inflación o culpa a factores externos, o ambos. Durante esta fase, las personas que eventualmente sobrevivirán al colapso comienzan a actuar. No esperan confirmación. Responden a las propias señales de estrés. Reconocen que el patrón ha comenzado, aunque el punto final aún no sea visible. La tercera etapa es la respuesta política. Aquí es donde el gobierno comienza a tomar decisiones que aceleran el colapso mientras parece prevenirlo. Controles de capital, congelación de precios, límites de retiro bancario, paridades monetarias defendidas a un costo insostenible, nacionalización de fondos de pensiones privados, conversión forzosa de depósitos en moneda extranjera. Cada una de estas medidas se presenta como temporal, estabilizadora y necesaria. Y cada una de ellas atrapa a la clase media aún más dentro de un sistema que está fallando. Argentina hizo esto en 2001. Grecia hizo esto en 2015. Chipre hizo esto en 2013. Venezuela lo ha estado haciendo continuamente desde 2013. El manual no cambia porque los incentivos políticos no cambian. Los gobiernos en crisis protegen primero el sistema, segundo al individuo y último al ahorrador. La cuarta etapa es la ruptura. La paridad se rompe, la moneda se devalúa, los bancos reabren con nuevas condiciones que nadie aceptó. Los ahorros se redenominan, reestructuran o simplemente desaparecen. La inflación se acelera más allá de la capacidad del gobierno para manejar la narrativa. Los precios se desconectan de los salarios. La economía informal se expande porque la formal se ha vuelto no funcional. Esta es la fase que llega a las noticias. Esta es la fase que la gente recuerda. Pero para cuando llega, el resultado para la mayoría de las familias ya ha sido determinado. Las decisiones importantes se tomaron en las etapas 1 y 2. Piensa en lo que eso significa. Ahora, las familias, ¿qué hacen realmente? ¿Y por qué los mismos comportamientos siguen apareciendo en cada colapso documentado? Lo primero que destaca en cada estudio de caso, cada país, cada década es esto. Las familias que sobrevivieron no tenían más dinero. Tenían más opcionalidad. Son cosas diferentes. El dinero es una reclamación sobre un sistema. La opcionalidad es la capacidad de funcionar cuando ese sistema falla. En Buenos Aires, en 2001, las familias que superaron la crisis con su nivel de vida prácticamente intacto,
no eran las familias más ricas de sus barrios. Muchas de las más ricas fueron destruidas porque su riqueza estaba concentrada dentro del sistema bancario argentino. Altos saldos, certificados de depósito a largo plazo, bonos del gobierno, todo ello congelado, convertido, devaluado. Su riqueza era un número en un sistema que dejó de honrar los números. Las familias que sobrevivieron habían hecho algo diferente. Habían distribuido su exposición, no porque supieran la fecha exacta en que se impondría el corralito, sino porque entendieron intuitivamente, o por experiencia directa, que la dependencia concentrada en una sola institución o una sola moneda era una vulnerabilidad estructural. Algunas de ellas tenían dólares estadounidenses físicos fuera del sistema bancario. No grandes cantidades, lo suficiente para cubrir de 3 a 6 meses de gastos básicos. Guardaban este efectivo en cajas fuertes, en cajas de seguridad de sucursales bancarias extranjeras, o en algunos casos, literalmente escondido en sus casas. Esto suena primitivo. Suena a algo del siglo anterior. Y es el comportamiento de supervivencia más consistente en todos los colapsos estudiados. En la Alemania de Weimar, eran monedas de oro y moneda extranjera. En Zimbabue, eran dólares estadounidenses y rands sudafricanos. En Venezuela, eran dólares, euros y pesos colombianos. En Grecia, eran euros retirados de cuentas bancarias y guardados en privado en los meses previos a los controles de capital de junio de 2015. El mecanismo es el mismo cada vez. Cuando el sistema bancario se congela, la única liquidez que funciona es la que se mantiene fuera del sistema. Las familias que entendieron esto no necesitaron predecir la crisis. Simplemente necesitaron tener una parte de sus recursos fuera del alcance de un decreto gubernamental. Esto no es un comentario sobre si tal comportamiento es ideal. Es una descripción de lo que realmente funcionó. El segundo patrón es la eliminación de la deuda antes de la crisis, no durante ella. Esto es contraintuitivo para muchas personas porque la lógica financiera convencional dice que en un colapso inflacionario, los deudores ganan. La deuda está denominada en una moneda que está perdiendo valor, por lo que en términos reales, la deuda se reduce. En teoría, eso es cierto. En la práctica, es mucho más complicado, y la complicación destruye familias. He aquí por qué, en las primeras etapas de una crisis, antes de que la inflación se acelere por completo, el gobierno típicamente eleva las tasas de interés drásticamente para defender la moneda. En Argentina, a finales de los años 90, las tasas de interés de los préstamos denominados en pesos se dispararon por encima del 20%. En Turquía, en 2018, el Banco Central elevó las tasas al 24%. En Rusia, en 2014, la tasa clave se elevó al 17% de la noche a la mañana. Si tienes una deuda de tasa variable durante esta fase, tus pagos mensuales se disparan antes de que la inflación haya reducido el valor real del principal. Estás apretado por ambos lados. Tus ingresos aún no se han ajustado a la inflación, tus costos sí, y el servicio de tu deuda se ha multiplicado. Las familias que sobrevivieron ya habían reducido o eliminado sus obligaciones fijas. Hipotecas pagadas, crédito al consumo cancelado, préstamos de automóviles liquidados, no porque predijeran deflación o inflación, sino porque entendieron que la deuda es una obligación fija en un mundo que estaba a punto de volverse profundamente incierto. Y las obligaciones fijas en entornos inciertos son letales. En la Alemania de Weimar, las familias que fueron destruidas más rápidamente no fueron las más pobres. Fueron la clase media profesional que tenía hipotecas y préstamos comerciales denominados en marcos, cuyos pagos se volvieron simultáneamente impagables en términos reales durante la deflación de 1920 a 1921, y luego insignificantes durante la hiperinflación de 1922 a 1923, pero solo después de que los bancos ya habían embargado sus garantías durante la fase anterior. El momento importaba, y las familias que no tenían deudas, no tenían riesgo de tiempo. Ese es el mecanismo. La deuda te fuerza a la línea de tiempo del sistema. Y durante un colapso,
La línea de tiempo del sistema está diseñada para proteger al sistema, no a ti. El tercer patrón es el mantenimiento de habilidades productivas y activos tangibles. En cada colapso económico, hay un momento en que la economía abstracta se desconecta de la física. Los precios en las pantallas dejan de reflejar la realidad. Los salarios dejan de cubrir los costos. Los mecanismos de intercambio, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, pagos digitales, se vuelven poco confiables o no funcionales. Y en esa brecha entre lo abstracto y lo físico, las familias que sobreviven son las que pueden producir, reparar, comerciar o proporcionar algo tangible. En Argentina, los médicos y dentistas que podían prestar servicios a cambio de bienes o pagos informales siguieron funcionando durante toda la crisis. Los comerciantes, electricistas, fontaneros y mecánicos descubrieron que sus habilidades se volvían más valiosas, no menos, porque la economía formal se había contraído, pero las necesidades físicas de la vida no. La gente todavía necesitaba que se repararan sus tuberías, todavía necesitaban atención médica, todavía necesitaban comida preparada y equipos mantenidos. Las familias que más lucharon fueron aquellas cuyos ingresos dependían enteramente del sistema financiero formal. Empleados asalariados de bancos, ajustadores de seguros, gerentes corporativos de nivel medio, agentes inmobiliarios en un mercado donde nadie podía obtener financiación. Sus habilidades eran reales, pero sus habilidades estaban intermediadas por un sistema que había dejado de funcionar. Cuando el sistema se congeló, su capacidad para generar ingresos se congeló con él. Esto no es un argumento en contra de las carreras profesionales, es una observación sobre la dependencia. Las familias que sobrevivieron tenían al menos un miembro que podía generar valor independientemente de la infraestructura institucional. Un huerto en Zimbabue suena trivial hasta que los supermercados tienen estantes vacíos y la moneda que tienes no puede comprar lo que queda. Un primo que puede despiezar carne en Venezuela suena como un anacronismo hasta que la cadena de suministro colapsa y la proteína se convierte en una negociación, no en una compra. Una abuela que sabe cómo conservar alimentos en la Grecia rural suena pintoresca hasta que los bancos cierran y los pagos de pensiones se detienen, y la economía funcional más cercana está a 200 kilómetros de distancia. Los activos tangibles seguían la misma lógica. Las familias que poseían bienes físicos con utilidad duradera, herramientas, reservas de combustible, suministros de alimentos duraderos, semillas, suministros médicos básicos, descubrieron que estos elementos funcionaban como una moneda paralela cuando la oficial fallaba. En Zimbabue, en 2008, una pastilla de jabón tenía un poder adquisitivo más fiable que un billete de $100 billones. Eso no es una exageración. Es la aritmética de una moneda que perdió valor más rápido de lo que se podía imprimir. El cuarto patrón es la comunidad Siomupuma, y este es el menos discutido y, posiblemente, el más importante. Los colapsos económicos no son solo eventos financieros, son eventos sociales. Los sistemas formales de confianza, contratos, aplicación de la ley, banca y cadenas de suministro, son todos mecanismos que permiten a los extraños cooperar de manera confiable. Cuando se desmoronan, la única cooperación que queda es personal, directa y basada en relaciones, no en instituciones. Las familias que sobrevivieron a cada colapso importante en la historia moderna estaban integradas en redes de apoyo mutuo. No en un sentido idealista, sino en uno profundamente práctico. Vecinos que compartían comida, miembros de la familia extendida que unían recursos, colegas profesionales que se referían pacientes o clientes informalmente entre sí, comunidades eclesiásticas, asociaciones culturales, incluso anillos de trueque informales que surgieron en los barrios de clase media de Argentina, donde un abogado podía intercambiar asesoramiento legal por trabajo dental, y un dentista podía intercambiar trabajo dental por tutorías, y un tutor podía intercambiar lecciones por comida, creando una economía circular que eludía por completo el sistema monetario fallido. Estas redes no eran caridad,
eran infraestructura. Reemplazaron las funciones que la economía formal ya no podía realizar. Y las familias que habían invertido en estas relaciones antes de la crisis, que habían construido confianza y reciprocidad cuando los tiempos eran buenos, fueron las que pudieron recurrir a esas redes cuando los tiempos no lo eran. Las familias que se habían aislado, que se habían centrado exclusivamente en la acumulación individual, que no tenían lazos profundos con sus comunidades, descubrieron que sus ahorros, por grandes que fueran, no podían sustituir la ausencia de infraestructura social. No puedes comer dinero, no puedes operarte a ti mismo, no puedes cuidar tu casa 24 horas al día solo. Las familias que lo intentaron descubrieron rápidamente que la riqueza sin comunidad es una vulnerabilidad, no una fortaleza. En la Alemania de Weimar, el registro histórico muestra que las comunidades muy unidas en ciudades más pequeñas tuvieron un rendimiento notablemente mejor que los individuos atomizados en Berlín. En Venezuela, las familias que sobrevivieron en Caracas estaban casi universalmente integradas en estructuras familiares extendidas que compartían vivienda, suministro de alimentos y responsabilidades de seguridad. En Grecia, las comunidades rurales con fuertes lazos sociales experimentaron la crisis como una grave dificultad. Los profesionales urbanos sin esos lazos la experimentaron como una catástrofe. El mecanismo es sencillo. Los sistemas económicos son, en su esencia, sistemas de confianza. Cuando la capa institucional de confianza colapsa, solo queda la capa personal. Y no se puede construir confianza personal en medio de una crisis. Debe existir de antemano. El quinto patrón, y el que une a todos los demás, es la voluntad de actuar temprano y aceptar la incomodidad social. Este es el verdadero diferenciador. No el conocimiento, no la riqueza, ni siquiera la habilidad, sino la voluntad de parecer tonto. Cada familia que sobrevivió a un colapso tomó decisiones que sus pares consideraron irracionales en ese momento. Retirar ahorros de un banco que aún no había fallado. Comprar suministros físicos cuando las tiendas aún estaban llenas. Pagar una hipoteca anticipadamente en lugar de invertir la diferencia en un mercado de valores en alza. Convertir la moneda local en moneda extranjera cuando el tipo de cambio aún era estable. Negarse a comprar propiedades a lo que parecía un precio razonable. Elegir invertir en relaciones y habilidades en lugar de productos financieros. Estas decisiones tuvieron un costo social. Amigos y familiares cuestionaron su juicio. Los asesores financieros les dijeron que estaban siendo ineficientes. Los vecinos pensaron que eran excéntricos o paranoicos, o ambos. Y durante meses, a veces años, esos vecinos parecieron tener razón. El mercado de valores siguió subiendo. La moneda se mantuvo anclada. Los bancos permanecieron abiertos. El sistema siguió funcionando. Y las familias que se habían preparado parecían haber cometido un error, hasta que dejaron de parecerlo. En Argentina, la prensa financiera seguía publicando pronósticos optimistas en noviembre de 2001. El corralito se impuso el 1 de diciembre. Las familias que habían retirado sus ahorros en septiembre u octubre habían soportado 2 meses de parecer tontas. Las familias que esperaron la confirmación tuvieron sus ahorros congelados. En Grecia, el Banco Central Europeo seguía insistiendo en que un Grexit era imposible en mayo de 2015. Los controles de capital se impusieron el 29 de junio. Las familias que silenciosamente habían sacado euros de los bancos griegos en abril y mayo habían soportado semanas de que les dijeran que estaban exagerando. Las familias que confiaron en las garantías oficiales se despertaron el 29 de junio, sin poder retirar más de 60 euros al día. En Zimbabue, el Banco de la Reserva seguía publicando cifras oficiales de inflación, que no tenían relación con la realidad a lo largo de 2007. Las familias que ya se habían pasado a la moneda extranjera y a los activos tangibles ya estaban siendo llamadas acaparadoras y especuladoras por el gobierno. Las familias que confiaron en las cifras oficiales tenían una moneda que perdía valor por hora. El patrón es idéntico en todos los casos. La ventana para una acción efectiva es la ventana durante la cual la acción efectiva parece innecesaria.
En el momento en que parece necesaria, ya es demasiado tarde. Las salidas ya están cerradas. Esta es la característica más cruel del sistema. Castiga la cautela racional y recompensa la negación hasta el momento en que se invierte por completo. Y la inversión ocurre más rápido de lo que la mayoría de la gente puede responder. Ahora, hay algo importante que abordar aquí, porque el patrón plantea una pregunta incómoda. Si los comportamientos de supervivencia son tan consistentes, si el registro histórico es tan claro, ¿por qué tan pocas familias hacen realmente estas cosas? La respuesta no es la ignorancia, la respuesta es la estructura de incentivos. Durante la fase de acumulación de una crisis, que puede durar años o décadas, el sistema recompensa la participación y castiga la retirada. El mercado de valores está subiendo. Los valores de las propiedades están aumentando. El banco está pagando intereses. La moneda es estable. Cada mes que mantienes tus ahorros en el sistema, obtienes un rendimiento. Cada mes que tienes efectivo físico, no ganas nada. Cada mes que pagas tu hipoteca anticipadamente en lugar de invertir, tienes un rendimiento inferior al de tu vecino que usó apalancamiento. Cada mes que dedicas tiempo a construir relaciones comunitarias en lugar de trabajar horas extras, tus ingresos se quedan atrás. La estructura de incentivos de una economía precrisis está diseñada, no de forma conspirativa, sino matemáticamente, para maximizar la participación. Y la participación significa exposición. Y la exposición significa vulnerabilidad. El sistema te recompensa por aumentar tu dependencia de él hasta el momento en que falla. Y luego te castiga por exactamente la dependencia que recompensó. Esto no es una conspiración. Es una propiedad matemática de los sistemas financieros apalancados. Los rendimientos fluyen hacia aquellos que están más expuestos hasta la reversión, cuando las pérdidas fluyen hacia exactamente las mismas personas, por exactamente la misma razón. Las familias que sobrevivieron entendieron esta dinámica incluso si no podían articularla en estos términos. Estaban dispuestas a aceptar un rendimiento menor durante los años buenos, a cambio de una pérdida menor durante los malos. Cambiaron la optimización por la resiliencia. Sacrificaron la eficiencia por la capacidad de supervivencia. Y esta es la decisión que casi ningún asesor financiero, ningún gobierno, ninguna institución recomendará jamás, porque toda la arquitectura de los sistemas financieros modernos se basa en la suposición de que el sistema seguirá funcionando. Las familias que sobrevivieron fueron las que cuestionaron esa suposición, no en voz alta, no públicamente, solo en silencio en las decisiones que tomaron con sus propios recursos, en sus propios hogares, a su propio tiempo. Permítame darte un ejemplo más porque ilustra el patrón completo en una sola familia. En Caracas, Venezuela, en 2012, un ingeniero de clase media llamado, para los propósitos de este análisis, llamémoslo Alejandro, porque la identidad real de la familia se ha mantenido privada en los relatos que documentan su experiencia, comenzó a tomar una serie de decisiones que sus colegas encontraron desconcertantes. Pagó la hipoteca de su apartamento por completo, utilizando ahorros que le rendían un buen interés en una cuenta bancaria venezolana. Su asesor financiero le dijo que esto era un error. Las tasas de interés de los ahorros superaban la tasa hipotecaria. Matemáticamente, mantener la hipoteca e invertir la diferencia era superior. Convirtió una parte de sus ahorros en bolívares, a dólares estadounidenses, a través del mercado informal, pagando una prima por encima del tipo de cambio oficial. Sus amigos le dijeron que estaba siendo imprudente. El gobierno tenía estrictos controles de divisas. El tipo oficial era estable. ¿Por qué pagar una prima por dólares que no necesitaba? Invirtió en un pequeño huerto en la azotea y comenzó a cultivar verduras. Sus vecinos pensaron que había desarrollado un pasatiempo inusual. También acumuló medicamentos básicos, en particular antibióticos y medicamentos para la presión arterial para su anciana madre. Su esposa, maestra, comenzó a dar clases particulares a estudiantes y a construir relaciones con familias en su complejo de apartamentos. Silenciosamente mantuvieron su coche en buen estado y su tanque de combustible siempre lleno,
incluso cuando la gasolina era esencialmente gratuita en Venezuela. Entre 2012 y 2014, cada una de estas decisiones parecía subóptima. Sus colegas que mantuvieron sus ahorros en bolívares obtuvieron mayores rendimientos nominales. Sus amigos que mantuvieron sus hipotecas tuvieron más efectivo disponible para el consumo. Sus vecinos que pasaban los fines de semana en restaurantes en lugar de en el jardín, tenían, según todas las medidas visibles, una mejor calidad de vida. Luego, el colapso se aceleró. Entre 2014 y 2018, el bolívar perdió más del 99,9% de su valor. El sistema bancario dejó de ser funcional para fines prácticos. Los estantes de los supermercados se vaciaron. Los medicamentos desaparecieron por completo de las farmacias. Las familias que habían mantenido sus ahorros en bolívares vieron cómo el trabajo de su vida se evaporaba. Las familias que tenían hipotecas descubrieron que, si bien su deuda se redujo en términos reales, sus ingresos también se habían desplomado, y los bancos, antes de volverse irrelevantes, habían embargado activos durante las primeras fases de inestabilidad, cuando aún tenían autoridad legal para hacerlo. La familia de Alejandro no estaba cómoda. El colapso de Venezuela fue demasiado severo y prolongado para que alguien estuviera cómodo. Pero tenían dólares cuando los dólares eran la única moneda funcional. Tenían comida creciendo en su azotea cuando las tiendas no tenían nada. Tenían medicinas cuando las farmacias estaban vacías. Tenían un vehículo funcionando cuando el transporte público se había averiado. Y tenían una red de vecinos que compartían recursos, cuidaban a los hijos de los demás, y proporcionaban seguridad en una ciudad donde las instituciones formales de seguridad se habían desintegrado en gran medida. No predijeron el colapso. No sabían que sería tan severo. No sincronizaron nada. Simplemente construyeron una estructura de vida que no dependía completamente de que el sistema siguiera funcionando. Y cuando el sistema dejó de funcionar, su estructura se mantuvo. Aquí está la parte incómoda de este análisis. Los comportamientos que protegen a las familias durante los colapsos son los mismos comportamientos que son penalizados social y financieramente en tiempos normales. Mantener efectivo en lugar de invertirlo. Pagar deudas en lugar de apalancarlas. Invertir en habilidades y comunidad en lugar de productos financieros. Mantener reservas físicas en lugar de confiar en las cadenas de suministro. Aceptar menores rendimientos a cambio de una menor fragilidad. La cultura financiera moderna se basa en principios opuestos. Maximizar el apalancamiento, maximizar los rendimientos, maximizar la exposición al sistema. Confiar en las instituciones, confiar en la moneda, confiar en la cadena de suministro, optimizar todo, no guardar nada en reserva que no esté generando un rendimiento. Y durante largos periodos, eso funciona. Funciona porque el sistema está funcionando. Funciona porque las instituciones son solventes. Funciona porque la moneda es estable. Funciona hasta que deja de hacerlo. Y la transición de funcionar a no funcionar no es gradual. Es un cambio de fase, como el agua que se convierte en hielo. La temperatura baja lentamente, grado a grado, y no sucede nada visible. Y luego, en un punto específico, toda la estructura cambia de estado instantánea e irreversiblemente. Las familias que sobreviven son las que se prepararon para el cambio de fase antes de que la temperatura alcanzara el punto crítico, no porque supieran exactamente cuándo se congelaría el agua, sino porque entendieron que el agua, cuando hace suficiente frío, siempre se congela. Siempre, en todos los países, en todos los siglos, sin excepción. En este punto, solo hay dos tipos de sistemas financieros en la historia. Aquellos que ya han experimentado un colapso importante y aquellos que aún no lo han hecho. No hay una tercera categoría. No hay un sistema que sea inmune. La variable no es si, sino cuándo, en qué forma y con qué gravedad. Esa es la restricción. No es política, no es ideológica, es matemática. Los sistemas construidos sobre la deuda compuesta en una economía finita
eventualmente encontrarán un límite, y en ese límite, las reglas cambian. Las familias que ya se habían adaptado a un conjunto diferente de reglas fueron las que sobrevivieron. Hay una última observación, y quizás sea la más importante. Las familias que superaron estos colapsos no solo sobrevivieron, muchas de ellas emergieron en posiciones más fuertes de las que habían ocupado antes de la crisis. No porque se beneficiaran del sufrimiento de otros, sino porque, después de un colapso, cuando el sistema se reinicia, las personas que conservaron recursos funcionales, habilidades, relaciones y activos físicos, se convirtieron en la base sobre la que se construyó la próxima economía. En Argentina, los pequeños empresarios que habían mantenido reservas en dólares y relaciones comunitarias fueron los que reabrieron las primeras tiendas, reiniciaron los primeros servicios y contrataron a los primeros empleados cuando la economía comenzó a recuperarse, en 2000, 2003 y 2004. En Alemania, después de la reforma monetaria de 1948, que puso fin al legado del caos monetario de la guerra y la posguerra, las familias que habían conservado activos reales y habilidades productivas fueron la columna vertebral de lo que se convirtió en el Wirtschaftswunder, el milagro económico. En cada caso, las personas que se habían preparado no solo fueron sobrevivientes, fueron reconstructores. Esto no es una recompensa por la virtud, es un resultado mecánico. Cuando un sistema colapsa, no desaparece, se reinicia, y el reinicio favorece a quienes poseen recursos reales sobre quienes poseen reclamaciones sobre un sistema que ya no existe. Esto es un análisis histórico y educativo, no un consejo financiero o de inversión. Las circunstancias de cada individuo son diferentes, y los patrones pasados, aunque notablemente consistentes, no son garantías de eventos futuros. Entonces, ¿qué haces con esta información? Esa no es una pregunta que este análisis pueda responder por ti. Lo que sí puede hacer es mostrarte el patrón, el mismo patrón en una docena de países, a lo largo de un siglo completo. Las familias que sobrevivieron no tenían conocimientos secretos, no tenían una riqueza extraordinaria. Tenían algo más simple y raro: la voluntad de prepararse para un mundo que aún no existía, mientras vivían en uno que aún parecía estable. Aceptaron el costo social de parecer cautelosos. Aceptaron el costo financiero de estar menos optimizados. Aceptaron la incomodidad de actuar antes de que la evidencia fuera concluyente, y cuando la evidencia se volvió concluyente, fueron los únicos que aún tenían opciones. La pregunta nunca es realmente sobre lo que hizo la familia. La pregunta es si tendrías la disciplina para hacerlo antes de que fuera obvio, antes de que fuera urgente, antes de que fuera demasiado tarde. Porque el registro es claro en este punto. En cada colapso, en cada país, en cada época, las personas que esperaron la certeza fueron las que lo perdieron todo. Y las personas que actuaron con reconocimiento de patrones en silencio, sin drama, sin pánico, fueron las que seguían en pie cuando el polvo se asentó. El patrón ya está en movimiento. Siempre está en movimiento en algún lugar. La única pregunta es si lo estás estudiando o ignorando. Si esta exploración de la mecánica oculta de la supervivencia económica ha cambiado tu forma de ver la estabilidad del mundo que te rodea, suscríbete y dale me gusta al canal. Nos dedicamos a descubrir los patrones históricos que otros intentan ignorar. Prepárate para el futuro y protege lo que has construido. La próxima inmersión profunda en los archivos de la historia se abrirá pronto.